Damos gracias al Señor que nos concede estar con ustedes una vez más en su programa Hombres de Verdad. Como siempre, sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña. José, qué gusto volver a reunirnos para hablar de asuntos pertinentes a los hombres y también a las esposas y a otros hermanos y hermanas que nos escuchan. Así es un privilegio, una bendición poder ser portadores de la verdad de Dios. Pero como hablábamos ahorita, el que ustedes sean receptores es una recepción para que podamos poner en práctica todas las verdades que Dios quiere. En el día de hoy nosotros queremos traer un tema y es los errores que normalmente cometen los matrimonios jóvenes. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Tú y yo, en la gracia del Señor, vemos muchos matrimonios, no solamente jóvenes, pero también hemos tenido a lo largo de los años la oportunidad de trabajar con matrimonios jóvenes. ¿Cuáles tú has visto, José, que son normalmente los errores más comunes, los errores o pecados o distorsiones que no les permiten tener un matrimonio más exitoso en términos espirituales, que no les permita tener un matrimonio que los acerca más al Señor, que le permite glorificar más al Señor? Bueno, una vez escuchando a un buen siervo de Dios predicar, Marcos, él dijo que en la mayoría de nosotros vamos al matrimonio más a recibir que a dar. Y yo creo que el primer gran error conceptual que tenemos todos al entrar al matrimonio es la expectativa de que nuestras esposas o nuestros esposos, pero en el caso de los hombres, nuestras esposas nos van a hacer felices. Que ellas van a hacer todo lo que anhelamos. Todos nos casamos con un esposo o una esposa idealizada, alguien que nosotros entendemos que va a hacer esto y aquello. Y un autor dijo en una ocasión que nosotros nos casamos con más de 40,000 expectativas no manifiestas. O sea, que no la expresamos, sino que esperamos que la esposa la descubra, se dé cuenta. Y muchos de los reclamos que le hacemos a nuestras esposas es basada en cosas que ellas no hicieron, que nosotros esperábamos que hicieran y que ellas no sabían que tenían que hacer. Entonces, ese tipo de expectativa es lo primero que trae esa decepción en la vida matrimonial. La gente se decepciona. La realidad también de la vida matrimonial es diferente a la realidad del noviazgo o de la relación previa al matrimonio. Ahí van a manifestarse, como decía también alguien, que el matrimonio va a sacar lo mejor y lo peor que hay en nosotros. Y que obviamente va a crear en el corazón de cada uno de nosotros el anhelo y el deseo, como todo el mundo se casa, de ser feliz y de que alguien nos haga feliz. Pero yo siempre he dicho que la felicidad es algo que se construye. Y es algo que se construye utilizando los mejores materiales que nosotros podemos lograr obtener, que no están dentro de nosotros, ni necesariamente están en nuestra familia de origen, sino que están en los principios que nos da la palabra de Dios. Que cada esposo o cada esposa tiene que sentarse y decir, ¿qué es lo que Dios me demanda a mí? Y no solamente lo que yo espero del otro, sino qué es lo que Dios me demanda a mí como esposa. Y eso no solamente para las parejas jóvenes, eso también sigue siendo para las parejas que pueden tener muchos años de casado. Estaba hace un tiempecito atrás ayudando a una pareja ya de personas que no tienen como 20 años de casado. Los dos han tenido más experiencias matrimoniales previas, que a veces también eso dificulta las cosas. Pero ellos estaban en una situación bien difícil. Lo primero que yo le pregunté es, ¿qué es lo que ustedes desean? ¿Qué es lo que cada uno de ustedes desea? Y luego que cada uno me expresó lo que deseaba, entonces yo le dije, ¿cuál es el precio que tú debes pagar para lo que tú quieres? Porque muchas veces uno piensa que el precio lo tiene que pagar el otro. No, ¿cuál es el precio que tú tienes que pagar para poder lograr eso? Y cada uno tiene que pagar un precio para enseñarles a las parejas jóvenes y aún las que no son jóvenes que la felicidad tiene un precio
que la fidelidad al Señor tiene un precio también, que recibir toda la obra continua de la gracia de Dios tiene el precio, como dijo Cristo, de negarse a uno mismo, de uno renunciar a todo ese bagaje negativo que hemos heredado, primero del pecado y luego lo que hemos adquirido en nuestra interacción familiar, y poder entonces comenzar a decir, yo quiero hacer las cosas tal como Dios dice en su palabra, y que podamos nosotros ver resultados tangibles que nos ayuden a tener un matrimonio exitoso. Hay otro elemento, José, que yo he visto con mucha frecuencia, y es que se casan y consciente o inconscientemente hacen un cambio en sus prioridades. Muchos sueñan con el matrimonio y es correcto, pero el matrimonio no es nuestra principal prioridad. Nuestra principal prioridad sigue siendo Dios y su gloria. Entonces, cuando empiezan ciertas dificultades, he visto con mucha frecuencia que los cónyuges ambos están dispuestos a hacer concesiones espirituales porque creen que esas concesiones le van a permitir permanecer lo mejor posible en su matrimonio. O casos, por ejemplo, que he visto donde uno de los dos empieza a dejarse arropar por las responsabilidades cotidianas y empieza a descuidar su relación con el Señor, empieza a descuidar su tiempo de devoción personal, su tiempo de oración, de lectura de la Biblia, empieza a descuidar su compromiso con la iglesia local. ¿Y qué resulta? Que el cónyuge que no está así, en lugar de ser fiel y ayudarle a volver donde debe estar, lo que hace es que se pliega a ese estilo. Y al final tú ves como un matrimonio, tú decías, ese matrimonio empezó muy bien, al final termina muy mal. Y es que el énfasis que nosotros siempre hemos hecho es que no hay manera de que una persona pueda ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, si no es un buen cristiano. Es imposible. Y el matrimonio es una relación diaria de intimidad. Y cuando referimos a intimidad son los 5 aspectos que ya se han catalogado como generales de la intimidad: intimidad espiritual, emocional o sentimental, sexual, social, intelectual, humana, en todo ese sentido de la palabra. Pero mis amados hermanos, y sobre todo los hombres, eso va a depender de la calidad de nuestra relación con el Señor. No puede dejar su prioridad número 1, que es su relación con el Señor, porque ahí es donde usted va a recibir todo lo que usted necesita para poder, por la gracia de nuestro Dios, no solamente ser mejor cristiano, sino ser mejor esposo, mejor padre, mejor miembro de la iglesia, mejor en su trabajo y en todas las áreas de su vida. Así que, por las ocupaciones nuevas que tiene la vida matrimonial y familiar, esas ocupaciones nuevas, y también la ocupación nueva de atender a una persona, porque ya estamos, no significa eso que tenemos que sustituir nuestra intimidad con Dios por nuestra relación con esa persona, sino que al contrario, tenemos que enfocar a nuestra esposa y a nuestros esposos, enfocarlos a que la relación espiritual con el Señor es prioritaria. Por ejemplo, Marco, mira, cuando yo me casé, hace 42 años, llegamos al hotel para la luna de miel. Ella no tuvo tiempo de ir a un cuarto a quitarse el famoso gran vestido blanco. Yo tampoco me quité mi traje con mi lacito y todo lo demás. Así llegamos al hotel. Y yo le dije, antes de quitarnos todo, así como estamos, vamos a arrodillarnos y vamos a encomendarle nuestra vida matrimonial al Señor. Que Él sea el primero, que Él sea el más importante, darle gracias a Dios por habernos unido, que Él nos transforme, que nos cambie, que nos haga los buenos cristianos que debemos ser, que nos haga los buenos esposos que debemos ser.
yo no le oré por la luna de miel, no, yo estaba orándole por el matrimonio, encomendándoselo al Señor. Y eso no significa que no ha habido sus dificultades entre nosotros, pero Marcos, lo que tú consagras y presentas a Dios, Dios se encarga de trabajar individualmente y también de trabajar en ambos. De manera que el tomar en cuenta el que las prioridades, sobre todo las espirituales, de darle la honra y la gloria del Señor en nuestra intimidad, eso no puede ser dejado atrás. ¿Cómo se llama, José, cuando tú pones algo por encima de Dios? Idolatría. Idolatría. Entonces, yo sé que es una palabra fuerte porque la Escritura habla tanto al respecto, pero parte del problema es que nosotros los cristianos muchas veces somos idólatras y no nos damos cuenta, porque identificamos la idolatría solamente con postrarse delante de una estatua o algo así. Pero no es cierto que algunos matrimonios jóvenes caen en idolatrar su matrimonio. No, pastor, pero yo no lo idolatro. Bueno, lo que pasa es que estás tan concentrado en que te vaya bien que te olvidas del Señor. El Señor sigue siendo lo primero. Y se manifiesta no solamente en el ejemplo que hemos dado de una persona que es incapaz de ponerle el freno o de ser quien ayude al otro a retornar al camino del Señor, sino que en lugar de eso se va más bien. En otras palabras, es como si dijera, yo prefiero perder al Señor y no perderte a ti. A veces cuando nosotros le ponemos palabras a las situaciones, las palabras muestran la situación muy clara y se nos hace difícil. Así es. Pero eso es lo que sucede cuando tu cónyuge o tu esposa empieza a alejarse y tú decides plegarte o seguir más bien tras ella, negociando tu vida espiritual. Tú estás diciendo, aunque no lo digas con la boca, entre perder a Dios y perder a mi esposa, yo prefiero perder a Dios. Así es. Pero hay otra área, José, en la que se manifiesta ese orden de prioridades trastocados. Y tiene que ver con el área económica. Exacto. Eso estaba pensando. Y el área económica en los dos extremos. ¿En cuáles extremos? Bueno, hay matrimonios que están tan intensos y deseosos de mejorar su condición económica que llegan a ocupar y a usar más tiempo produciendo dinero de lo que es sabio, de lo que es saludable. Ajá, pastor, ¿y cuántas horas son saludables? No, esto no es un asunto de horas, esto es un asunto. Todo aquello que te impida tener tu relación personal con el Señor ya es un obstáculo. Entonces resulta que trabajan tanto que no pueden hacer buenos devocionales porque siempre están explotados y cansados, o trabajan tanto o aceptan trabajos que incluyen los días de culto, el domingo, por ejemplo, porque durante la semana puede ser que se te presente algo, pero el domingo es el día del Señor. No es que es pecaminoso, a nuestro entender, que tú un domingo excepcionalmente tengas que trabajar por alguna situación particular. Es obvio y evidente que hay que hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. Pero eso es muy diferente a yo aceptar un trabajo que incluye, pastor, pero es el único que yo tengo. Bueno, es el único que tú tienes. Yo no te estoy diciendo, déjalo ya mismo, pero tú estás buscando otro. No, pero entonces empieza a buscar y seguro que el Señor te va a ayudar. Eso en el extremo de cuando están pensando están más escasos económicamente de lo que ellos quisieran. Se plantean ciertos parámetros, ven a los demás miembros de la iglesia. Pero José, también del otro extremo, hay hermanos que el Señor empieza a prosperarlos y a bendecirlos sin necesariamente negociar sus tiempos. ¡Wow! Y la prosperidad se le convierte en un obstáculo. Sí. Porque entonces ahora solamente quieren estar usando los recursos para hacer esto, para hacer aquello, para hacer lo otro. Y llegan al extremo de perder contacto con su iglesia local. Y José, yo quiero mantener un equilibrio porque hay personas que son muy cuadradas y hasta legalistas con la iglesia.
Pero al mismo tiempo, la Escritura dice claramente, la iglesia local es un elemento vital, indispensable en la vida de todo creyente. Y en la vida matrimonial, Marco, y familiar. Evidentemente. La iglesia... Lo que pasa es que estamos hablando de creyentes casados. Entonces, claro que sí, tú no puedes ser un buen esposo y una buena esposa si tú no eres un buen creyente. La iglesia te equipa mucho para eso. Entonces, resulta que ya no se puede contar con ellos porque siempre tienen algo. Entonces llega un momento que, y fulana, no, ya casi tú no los ves. Entonces son personas que terminan desconectándose y sin darse cuenta empiezan a vivir una vida más centrada en el placer legítimo, que no está mal, pero todo en exceso es incorrecto. Marcos, pero todo lo que te aleja de Dios te va a alejar de tu esposa, te va a alejar de tus hijos, tarde o temprano, va a causar caos en la vida matrimonial y familiar. Y hay otro aspecto también con respecto al dinero, que son uno de los errores que siempre cometen, es el ser una sola carne, pero no una sola cartera. Es cuando no se sientan a hacer un presupuesto, no se sientan a saber qué tú vas a aportar, si ambos trabajan, qué yo voy a aportar, cómo lo vamos a hacer, y limitarse a eso. Porque a veces ellos quieren lograr cosas con un salario que no le da para muchas cosas. Por competencia, como tú decías, porque quieren estar al nivel de los demás. Y eso es uno de los errores que más cometen, es ese endeudamiento innecesario con tarjetas de créditos y con préstamos que hoy en día está haciendo que son una de las 5 razones cuando se tipifica cuáles son los principales problemas, áreas de problemas de la familia o de los matrimonios. El área económica es una de ellas, el no ponerse de acuerdo, el gastar más de lo que se requiere, el que uno de los dos invierta demasiado tiempo, como tú decías, en el trabajo y le reste a su relación con Dios, le reste a estar en la iglesia y le reste también a su relación matrimonial. Entonces, aunque el trabajo es imprescindible para la vida, como lo estableció Dios, pero yo creo, Marcos, que Dios nunca te va a poner una responsabilidad que te inhibe a las demás responsabilidades que Él también te ha establecido. Entonces, no puede ser que el trabajo que venga de Dios sea algo que tú puedas usar como una excusa para no fortalecer tu vida matrimonial, tu vida espiritual, tu vida eclesial, tu dedicación a servir al Señor. Y eso obviamente que le va a crear muchos problemas a los cónyuges. Yo le animo a todos los que se van a casar de hacer un presupuesto, de limitarse a lo que ellos ganan, que no busquen una casa basado en donde me gustaría vivir, sino una casa que pudieran pagar, que no necesariamente necesiten de un carro, porque un carro tiene unas demandas muy fuertes de consumo y de mantenimiento, que puedan manejarse así, que ahorren y que se pongan de acuerdo ambos de cómo se va a utilizar el dinero para que eso no sea una de las razones por las que siempre crean dificultades en su vida matrimonial. Hay otro aspecto que tiene que ver también con las prioridades. Las prioridades son fundamentales para que un matrimonio le vaya bien. Entonces tu teoría en este programa es, si tienes problemas con prioridades, vas a cometer errores. Porque claro que estamos sí. hablando de cuáles son los principales errores. Claro que sí. Y yo estoy de acuerdo contigo. Claro que sí. Y hemos dicho hasta ahora que si tú haces del matrimonio tu prioridad principal, entonces estás cometiendo un error. Porque tu prioridad principal, después de casarte, todo el tiempo, es Dios y su Hijo Jesucristo. Estamos diciendo que el manejo de los recursos manifiesta también un orden de prioridades cuando tú pones lo económico por encima del Señor. Ya sea que estás esforzándote más de la cuenta por obtener, cayendo así en codicia y descuidando al Señor, o ya sea que en tu labor normal el Señor te bendice dándote recursos y entonces resulta que esa prosperidad se convierte en una maldición para tu vida. Y antes que tú entres en el próximo punto, sí quiero recordarle, y no me avergüenza decirlo,
A veces los pastores tienen temor de hablar de dinero, los pastores de buena doctrina, porque no queremos nunca llegar a los extremos que llegan otros. Pero mira, yo sé que cuando uno se casa, el presupuesto, por más que uno quiera, se pone estrecho. Pero no les robes a Dios. Siempre aparten lo primero. En el presupuesto no es el pago de la vivienda, no es la comida. Pongan en primer lugar al Señor y lo que usted tiene que dar para el Señor a través de la iglesia local. Eso es imprescindible, que lo que usted le sea fiel al Señor, dándole al Señor, no cometa el error de no hacerlo. Las parejas, Marcos, que yo he tenido que ayudar en el área económica para tratar de ver cómo pueden armonizar las deudas, los líos que se han metido en los 2 o 3 primeros años de la vida matrimonial. Y yo me mato utilizando lo que aprendí de economía, lo que sé de contabilidad, lo que yo he vivido en mi experiencia personal, que nunca he tenido ningún tipo de problema económico, nunca en mi vida, nunca. En esa área yo nunca he tenido problema. Yo recuerdo dos parejas así, Marco. Después de dar 2 horas tratando de hacer lo que se llama consolidación de deuda, y esto por acá, el Espíritu Santo pone en mi mente, pregúntale esto, ¿ustedes están honrando a Dios? Dándole lo que Dios... No podemos. Para mí, Marcos, esa es parte de los errores de que no sea una prioridad para ellos. La prioridad de poner aparte su primicia, por favor, no cometa ese error nunca. De hecho, siempre les digo en la consejería prematrimonial que la mejor forma de hacerlo es cuando tú recibes lo neto, tú empiezas a distribuir. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Cuando tú recibas lo neto, saca tu ofrenda antes de cualquier cosa. Y lo que te queda, eso es lo neto. Haz el presupuesto ahí. No hagas el presupuesto antes. ¿Por qué? Porque cuando se hace el presupuesto antes, ¿sabes lo que sucede? Sí. Que frecuentemente aparecen momentos donde se le toma prestado al Señor. Yo le pedí prestado, yo lo tomé prestado. ¿Cómo que? ¿Y el Señor tiene banco? No, ellos lo que están diciendo es que lo de la ofrenda tuvieron que tomarlo porque se presentó una necesidad. Mira, tú puedes tomar lo de los impuestos. No, ¿Por qué? Manera. Porque ni siquiera te llegan. Te lo sacan primero. Exacto. Entonces, haz lo mismo. Y no es un impuesto. Y una cosa que es importantísima, no lo haga de mala gana. Si lo vas a hacer de mala gana, no lo hagas. Porque ¿sabe qué? Es que el Señor no te lo necesita. Es el privilegio tuyo. Es uno que se ve. Es el privilegio tuyo. Y la experiencia tuya y la mía. No. Y Marcos. amplia, no 1 o 2 casos, amplia, es escuchar con frecuencia historias de provisión del Señor milagrosas. No. Cuando una persona dice, yo no sé cómo me va a dar, pero yo voy a honrar al Señor primero. Las cosas que el Señor hace son espectaculares. Porque eso lo hemos vivido. Marco, hay otra área también. Perdón, sí. Déjame decir esta. Hay otra área que tiene que ver con prioridades también. Y es que normalmente parejas jóvenes, ¿qué es lo siguiente que viene? Dentro de poco, a veces los hijos. Bueno, a veces cuando llegan los hijos, otra vez se olvidan las prioridades, pero de muchísimas maneras se olvidan. Se olvidan las prioridades entre los esposos y se le da tanta importancia a los hijos que se olvidan que son esposos. Y entonces la esposa tiende a descuidar a su esposo. Bueno, pero que espérate porque yo estoy criando. No. Nosotros estamos criando y nosotros seguimos siendo esposos. Pero también puede suceder con los esposos, y ha sucedido, que se concentran tanto en los hijos que el matrimonio es afectado. Empiezan a afectarse la intimidad matrimonial. ¿Por qué? Bueno, porque al final del día están los dos sumamente cansados, sumamente desbaratados. Pero eso no debe descuidarse porque eso luego pasa factura. Entonces, un orden de prioridades trastocados puede hacer que uno le dé más importancia a los hijos que al cónyuge, y esto involucra otro error. Pensar que la intimidad sexual es algo que desde que se casen lo van a disfrutar y eso siempre sale natural. En otras palabras, no, pero es que
lo bueno no hay que planificarlo, no hay que ser intencional. Mis hermanos, no hay algo mayor que el amor. Y el mismo amor hay que cultivarlo. Hay personas que piensan que ya nosotros nos amamos ya. No, tú tienes que cultivarlo. Tú tienes que seguir haciendo esos actos de manifestación, de aprecio, de cariño, de amor continuamente. ¿Y hasta cuándo? Hasta que estén vivos. Hasta que estén vivos. Exacto. Y adelantándome o yendo un poquito atrás, Marcos comenzó con los hijos. Quería hacer el énfasis sobre la sexualidad. La sexualidad la Biblia lo presenta como un acto de placer, pero también lo presenta como un deber. Y uno de los errores que siempre se comete es que al principio hay mucha actividad sexual propia de dos jóvenes, ¿verdad? Normalmente que se casan. El aspecto del deber no es nada evidente al principio. No. Eso está muy relegado como un deber. Es un placer, pero con el paso del tiempo se va creando un distanciamiento en esa área. Y cometen ese error, sobre todo las damas, de que no entienden que nosotros los hombres necesitamos, ellas también, pero nosotros los hombres, por causa de nuestra naturaleza, como Dios nos hizo, pero también por causa de la naturaleza pecaminosa, necesitamos siempre la intimidad sexual como una manera no solamente de satisfacer una necesidad, sino también como una forma de impedir que el maligno gane ventaja alguna, como dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Corintios, capítulo 7. Pasa con ambos, porque yo he conocido muchachos que son descuidados en su sexualidad y que la muchacha es la que tiene que pedirle. Cada vez más, supongo que te está pasando lo mismo, pero cada vez más en mis años de consejería a matrimonios, cada vez más me sale que quien se queja es la esposa. Sí, eso me es está increíble. saliendo. Las esposas se están quejando más. Los esposos están siendo descuidados. Pero déjeme decirle algo, Marcos. Una de las razones que yo estoy notando, lamentablemente, entre cristianos, es que ese descuido del cumplimiento, del deber y del placer sexual es porque hay hombres cristianos que se están metiendo en la pornografía. Y la pornografía mata el deseo sexual con la esposa, porque facilita la autocomplacencia, la autosatisfacción personal, y eso es contrario al diseño de Dios para la sexualidad humana. Entonces, un hombre que viva una vida, un hombre joven, porque estamos hablando de los errores que cometen una parejas jóvenes. Yo estuve hablando con una parejita, Marcos. Tenían meses de casado y él no lograba tener la virilidad para eso. Y la razón era porque él acostumbró a su cerebro a tener solamente virilidad, tener erección, únicamente cuando miraba algo de pornografía. Y ya cuando miraba a su esposa joven, elegante, dispuesta para él, el cerebro no estaba programado para eso. Porque contrario a lo que muchas personas no saben, el órgano sexual de un hombre es el cerebro. De un hombre y de una mujer. El órgano sexual principal no está entre las piernas, está en la cabeza. Exacto, pero más en el hombre, porque de ahí es donde sale la orden para llenar de sangre el miembro viril del hombre. Entonces, cuando tú lo desprogramas al cerebro, no va a reaccionar así. Entonces, les animo, amados hombres, amados jóvenes y aún adultos, a que la pornografía se ha descubierto que es tan adictiva como la cocaína y es perjudicial para tu vida espiritual, es perjudicial para tu vida matrimonial y es perjudicial para tu vida humana porque te expone a otras relaciones que pueden ser, aún algunas de ellas, no solamente pecaminosas, sino delictivas. Delictivas, acercándote a niños y a niñas o a personas con la intención de eso. De manera que les animamos a que usted siempre tenga claro que estos errores, que hemos tocado algunos de los más importantes, son muchos más. Y yo quiero terminar con esto.
cada vez que tu esposa te señale algo que está mal en tu vida como esposo o como padre o como persona, hazle caso. Escúchala. Porque Dios habla a través de ella. Y ellas, como dijo un autor, Marcos, que el espejo emocional de una persona es su cónyuge. Porque puede ver lo que tú y yo no podemos ver. Entonces, les animo de todo corazón a que usted le haga caso a su esposa, le pregunte. Y si no, también pregúntele a Dios. Y si quiere saber que todos nosotros cometemos errores y pecados de los que no nos damos cuenta, el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero el mismo salmista también dice, muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Entonces, el daño, como dicen los autores, el daño intrapsíquico que nos ha causado el pecado, nunca nadie podrá cuantificarlo, Marcos. Pero la sangre de Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios, curan todo eso, cambia nuestro carácter, cambia nuestro comportamiento y nos va a hacer mejores cristianos, mejores esposos, mejores padres y nos va a ayudar a librarnos de esos errores frecuentes que no solamente pasan en parejas jóvenes, sino que se siguen proyectando en el transcurso del tiempo de parejas que tienen mucho más años de matrimonio. Gracias por estar con nosotros una vez más. Esperamos que el Señor alumbre nuestros entendimientos y nos conceda ser hombres de verdad en la relación con nuestras esposas. Hasta una próxima entrega. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.